Cuando un nahual entra a un lugar, llega con sonrisas conocidas, con voces en las que uno confía, con rostros que han estado siempre. Y cuando la gente entiende lo que pasa, ya es tarde. Ya eligió piel, ya eligió nombre y ya decidió a quién llevarse. Me llamo Ceferino Cortés, aunque en los pueblos donde me conocen solamente me dicen el Cojo Cortés. Tengo 58 años y una bala vieja metida en la cadera izquierda que me hace renguear desde el 84. Fue después de una riña en una cantina. Gané matando al fulano, pero me dejó este recuerdo que me atormenta por el dolor y porque desde entonces camino chueco. A eso súmale una cicatriz que me cruza la espalda de hombro a hombro. Me la hizo un nahual con las uñas, antes de que yo le partiera el cuello. No desmiento cuando la gente cuenta historias fantásticas por ese motivo. Lo que sí digo es que, aunque fue verdad, no todo lo que se cuenta es cierto. Llegué a San Isidro de los Magueyes un martes de octubre. Venía soplando ese aire frío que baja de la Sierra Norte de Puebla, con olor a pino y a tierra mojada. El camión me dejó en el crucero, a 3 kilómetros del pueblo, porque el chofer no quiso seguir. Ahí ya no entra nadie, señor, ni de día. Dicen que pasan cosas, me gritó desde arriba. La verdad ni lo escuché bien. Yo nomás agarré mis cosas y me bajé. Traía mi morral de Ixtle, el machete envuelto en periódico y el perro flaco que me sigue desde Tecolutla. No sé cuándo llegó conmigo, pero ahí andaba y pues me hace compañía. San Isidro son como 40 casas de adobe y lámina, juntitas alrededor de una iglesia vieja que ya se venía abajo. En el atrio había una ceiba tan antigua que sus raíces habían levantado las lápidas del panteón viejo, ese que ya nadie usaba. Desde que uno entraba se sentía algo, pero no era silencio normal. Era de esos silencios que se hacen cuando la gente deja de hablar porque teme de alguien o algo esté escuchando. Un silencio apretado, incómodo, de los que anuncian desgracia. El que me recibió fue el presidente auxiliar, un viejo flaco y reseco que se llamaba Filemón. Me miró la cojera, luego el morral, después al perro que nomás se quedaba quieto, ni siquiera intentó ladrar. Entonces el hombre habló sin rodeos. Son 14 muertos en 3 meses, señor Ceferino, 14 que encontramos. A los otros se los llevó completos, sabrá Dios para qué. Me llevó a la primera casa vacía. Todavía olía a muerto reciente, a cirio apagado y a humedad vieja. Sobre la mesa había un plato de mole con gorgojo, como si alguien lo hubiera dejado ahí a la mitad, o como si no le hubieran dado tiempo de terminarlo. En la pared colgaba una piel humana, extendida con clavos, como si fuera cuero de venado puesto a secar. Estaba limpia, sin un solo rasguño, y aún se le veían los tatuajes de un muchacho llamado Panchito, el que tocaba guitarra en las bodas. La cara no estaba, se la habían cortado justo a la altura de las orejas, despacio, como quien despega una etiqueta de un frasco. Filemón habló bajito, como si la casa pudiera escuchar. Los viejos dicen que es un nahual de los antiguos, de esos que no se conforman con cambiar de pellejo una noche. Este los colecciona, se pone la piel de los que mata y anda entre nosotros de día. Por eso nadie se fía de nadie. Mi propia mujer duerme con el machete bajo la almohada y me mira como si yo pudiera ser el siguiente. Esa noche dormí en la escuela abandonada. El perro se acostó en la puerta y no hizo un solo ruido. A las 3 de la mañana escuché el primer aullido, pero no era aullido de animal. Era un jadeo humano, lastimero, como si alguien se estuviera ahogando muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Olía a perro mojado y a sangre. El olor entraba por las ventanas rotas y se quedaba pegado en la garganta. Al día siguiente recorrí el pueblo. Todas las puertas estaban cerradas, aunque fuera mediodía. En algunas colgaban camisetas sucias, ropa interior de los muertos puesta al revés. Me dijeron que era costumbre vieja, para que el nahual se confundiera y no distinguiera quién seguía vivo y quién ya estaba enterrado. En la tiendita de doña Juventina, la tamalera, la más valiente del pueblo según todos, porque nunca dejó de vender, aunque el miedo ya traía a la gente trastornada, compré un poco de café y le pregunté directo: ¿quién cree usted que es el nahual? Ella se quedó callada un buen rato,
tallando el mostrador con un trapo que ya ni limpiaba. Luego habló sin levantar la vista. El que más sonríe, señor Ceferino, el que más ayuda y nunca falta a misa, y siempre tiene una palabra bonita. Es ese, siempre son esos, los que menos imaginas, esos son los que andan matando. Me quedé pensando en las palabras de la vieja, y esa misma tarde vi al profesor Ramiro. Era un hombre joven todavía, unos 35, con lentes de armazón delgado y esa voz suave de gente que lee cuentos a los niños. Me saludó con una sonrisa perfecta y me ofreció un vaso de agua de chía. Lo bebí, pero sabía a tierra mojada. Cuando me fui, el perro se quedó mirando la puerta de la escuela donde vivía el profesor. No gruñó, no movió la cola. Nomás miró y pensé lo mismo que piensa cualquiera que ya ha visto cosas. Los perros solo miran así cuando algo no es del todo humano. Esa noche entendí que el terror ya no andaba rondando el pueblo. Esa noche supe que ya estaba adentro. A las 2:14 de la mañana se escuchó el grito. Fue un alarido que se cortó en seco, como si alguien le hubiera tapado la boca de golpe. Me levanté de un brinco, agarré el machete y el farol y salí. El perro no me siguió. Se quedó sentado en el umbral de la escuela, temblando, sin emitir un solo ruido. Tenía miedo y yo también. Caminé como 200 metros cuesta abajo, hacia el camino de terracería que va a la milpa vieja. El farol apenas alumbraba lo suficiente para no tropezar con las piedras. Todo estaba quieto. Demasiado. Ni grillos, ni perros, nada. Ahí la encontré. Doña Juventina estaba sentada en una silla de madera, en medio del camino, como si alguien la hubiera acomodado con cuidado. Seguía viva. Le habían quitado la piel desde el cuello hasta los tobillos, como quien se quita un vestido. Los brazos le colgaban rojos y brillosos, y respiraba con un chillido bajito, apenas audible. En las manos sostenía su propia piel, doblada con cuidado, limpia, sin una sola arruga. Parecía recién planchada. Los ojos se le movían de un lado a otro, buscando algo que ya no podía nombrar. Balbuceaba, agonizante, y el aire le salía a borbotones. Antes de que se acabara el aire, alcanzó a decir una sola palabra con la lengua hinchada. Él sonríe. Y murió. Desde la oscuridad, lejos pero no tanto, llegó el olor a perro sin bañar en muchos días. Entonces lo supe. El nahual andaba cerca, y también supe que me estaba esperando. Era la noche del 6 de noviembre y cayó como plomo. El cielo se cerró sin una sola estrella. La luna apenas se asomaba detrás de nubes negras, alumbrándolo justo para ver la silueta de los cerros. Yo sabía que la peor era la siguiente, la menguante oscura del 7. En esas noches los nahuales viejos se sienten más fuertes, porque hasta los muertos vuelven la cara. Son las noches más pesadas, las más hondas, y ellos aprovechan. No había tiempo que perder, convoqué a los hombres que quedaban en la plaza. Eran 17, todos con los ojos hundidos de no dormir, con el miedo apretándoles las tripas. Les hablé firme, porque si no hacíamos algo iban a seguir muriendo. Mañana nadie sale después de las 5. Cierran con llave, con cadena, con lo que tengan, y en cada puerta cuelgan la ropa interior de sus difuntos, puesta al revés, untada con ajo machacado y sangre de gallina negra. El que no lo haga, se lo lleva el nahual, y yo no voy a ir a buscarlo. Uno, el más joven, un tal Crispín, se atrevió a hablar. ¿Y si no funciona, señor Ceferino? Lo miré fijo. Entonces mañana entierran a otro, y pasado a otro, hasta que no quede nadie a quien enterrar. Nadie abrió la boca después de eso. Esa tarde preparé la trampa que me enseñó mi abuelo antes de que lo destazaran en el 79, cuando conocí a los verdaderos nahuales. Para una trampa así se necesitaban 3 cosas: un animal vivo que no se espantara al ver al nahual, un lugar sagrado profanado con sangre fresca y un espejo roto para que reflejara la verdadera cara del nahual. Con eso sabría su identidad, y ya sabiendo quién es, se debilita, por algún motivo que nunca entendimos bien. Fui casa por casa recogiendo lo último que necesitaba: un mechón de cabello de cada niño menor de 12 años. Los eché en una bolsa de manta roja. Ese sería el cebo.
El nahual no resiste el olor de la vida que todavía no se pudre. Cuando terminé, el sol ya se había metido detrás del Cerro del Diablo, y entonces pasó lo que nadie esperaba. Marilú, la hija menor de Filemón, de 17 años, la muchacha más bonita del pueblo y la más terca, había desaparecido. La vieron por última vez a las 6:30, cuando salió a encerrar las gallinas. La puerta del corral estaba abierta, las gallinas todas muertas, degolladas de un solo tajo. Debajo de las plumas y los cuerpos tirados había una huella de pie humano, pero con las uñas demasiado largas y la planta hacia atrás. El pueblo se volvió loco. Filemón quiso salir con el machete, llorando como niño para salvar a su cachorra, pero lo tuve que golpear en la nuca con la culata de la escopeta para que no se matara solo. Lo até en su casa y le dejé a su mujer cuidándolo con una vela bendita. Serían como las 9 de la noche cuando ya no quedaba ni un alma en la calle. Me metí a la iglesia con el perro. Apenas cruzamos el atrio, el animal se detuvo en seco. No quiso entrar. Jaló la cuerda del cuello hacia atrás y se le erizó el lomo como si hubiera pisado algo que quemara. «Es aquí», le dije bajito. No respondió con gruñido ni ladrido. Eso fue lo que me preocupó. Cuando un perro no hace ruido es porque el miedo ya se le metió hasta los huesos. Aún así, entró detrás de mí pegado a mis piernas. Cerré las puertas de madera carcomida y empecé el trabajo. Primero degollé un chivo en el altar de la iglesia. Por algún motivo que no sé, los chivos no les temían a los nahuales, y su sangre corrió negra por las losas. Con ella pinté siglas antiguas en las paredes, ojos que no parpadean y bocas que no gritan. Después abrí el costal de mechones de cabello y los regué por el suelo como ofrenda y para que el olor atrajera a la bestia. Y por último, clavé el espejo roto en la cruz del altar mayor, de modo que cualquier cosa que entrara se viera reflejada. Así me senté en la primera banca, machete en mano y escopeta en otra. Esperé. El tiempo se volvió pesado. El olor a sangre de chivo se metía en todo, espeso, difícil de respirar. Serían como las 11:47 cuando escuché los primeros pasos afuera. Eran pasos descalzos, lentos, medidos, como de alguien que se toma su tiempo y disfruta pisar cada pedazo de miedo que va dejando. Después vino el llanto. Era la voz de Marilú, clara, conocida, saliendo del atrio de la iglesia. «Papá, me duele. Sácame de aquí, por favor». El perro levantó las orejas, luego bajó la cabeza y mostró los dientes, pero sin sonido. «Quieto», le susurré. Filemón desde su casa empezó a gritar como loco y se oían los golpes contra la puerta para que le abrieran, pero yo no me movía. Sabía que era una charada, algo para confundir y que la gente saliera de sus casas. Era extraño porque la voz de la muchacha sonaba demasiado limpia, demasiado fingida para ser ella, y me llegó el hedor del nahual. Me quedé ahí esperando, en tanto en las casas del pueblo nadie salió. Filemón desde su casa ya no gritó ni pidió ayuda. Para ese momento había entendido que todo era una trampa. Como a las 12:13, la puerta de la iglesia crujió. No se abrió. Nomás rechinó despacio, como si alguien la estuviera empujando apenas o oliéndola desde afuera, probando el aire, igual que hacen los animales antes de entrar a un lugar que no conocen. Pasó más de una hora así, sin pasos, sin llanto, sin ruido, hasta que a las 3:33 la puerta se abrió de golpe, sin que nadie la tocara. Entró un aire helado, ese frío que no viene de la noche sino de otro lado, y detrás de él llegó el hedor del nahual. Espeso, rancio, inconfundible. Un olor que no se olvida nunca, y supe que ya no había vuelta atrás. Primero vi los pies descalzos, untados de algo como aceite negro. Luego las piernas, largas, deformes y peludas, pero la piel le colgaba floja, como traje prestado de alguien más flaco. Era una segunda piel mal puesta, todavía acomodándose. Antes de que diera un paso más, el perro se levantó de golpe gruñendo. Se lanzó al frente, no para morder, sino para cruzársele en seco, marcándole el paso. Se plantó entre la cosa y el altar, justo debajo del espejo roto. El perro no atacó,
Nomás mostró los colmillos y sostuvo la mirada, rígido, con el lomo erizado. El nahual se quedó quieto, bajó la cabeza despacio, olió al perro como probándolo y soltó un resoplido húmedo, cargado de podredumbre. El animal no se movió ni un centímetro. Temblaba así, pero no retrocedía. Entonces la bestia habló. Lo hizo con la voz de Marilú, clara, limpia, pero la boca era un amasijo de dientes torcidos, un hocico a medio formar que se abría demasiado. Se estaba burlando. «Te tardaste, cojo», dijo. La voz se le quebró y salieron varias al mismo tiempo, como si hablaran desde distintos pechos. El perro lanzó un chillido seco. No era de miedo, era de aviso. Y sin más, el maldito nahual se me vino encima. En ese instante el perro hizo algo que jamás había visto en un animal. No atacó al cuerpo, sino al aire, justo detrás de él. Mordió el vacío y entonces el nahual gritó, como si le hubiera dolido. Por un segundo, la criatura se movió raro, descoordinado. No hubo palabras después de eso. El machete chocó con las uñas largas negras. Me abrió el antebrazo de un zarpazo y vi cómo el hueso asomaba blanco. Le metí el machete en el costado. La hoja se hundió fácil entre la piel aceitosa, pero no sangró rojo. Salió algo negro, espeso, con olor a podrido viejo. Rodamos entre las bancas. En ese forcejeo el perro se metió. No mordió la cara ni el cuello. Se le fue directo a la pierna que arrastraba mal, clavándole los dientes en la pantorrilla como si supiera exactamente dónde dolía más. El nahual chilló y le soltó un zarpazo y una patada que lo lanzó contra una de las columnas. Se oyó el golpe seco del cuerpo del animal y luego un gemido ahogado. Eso me dio tiempo para reaccionar. Lo tuve debajo, le puse la rodilla en el pecho, sentí como algo crujía bajo mi peso y alcé el machete para partirle el cuello. Entonces volteó la cara hacia el espejo roto. Fue un segundo nada más, pero me bastó. Los pedazos del espejo juntaron la verdad. La cara del carbonero Anacleto Ramos, el hombre callado que vivía al borde del pueblo, el que nunca hablaba con nadie y siempre olía a leña quemada. Pero los ojos eran amarillosos, rasgados, y la nariz, ya de por sí ancha, se infló todavía más, como si fuera a reventar. Ese segundo fue suficiente. Le clavé el machete en la mano izquierda, se la atravesé de lado a lado y de tajo le corté el meñique y el anular. El nahual aulló con voz de animal herido y me empujó con una fuerza que me levantó del suelo. Choqué con el altar y se me nubló la vista. Cuando logré incorporarme, ya no estaba. Solo quedó la puerta abierta de par en par, el rastro de sangre negra que se iba hacia el monte y el perro tirado cerca del altar, respirando a jalones, con una pata torcida que ya no apoyaba bien. Me acerqué y me miró gimiendo de dolor. Salí tambaleándome, con el brazo envuelto en mi propia camisa. Afuera, el pueblo entero estaba en la plaza con hachas, machetes y lámparas de queroseno. Filemón lloraba como loco. «¿Lo viste? ¡Dime que lo viste!», gritó alguien desde la plaza. Asentí despacio, respiré hondo y escupí sangre. Nariz ancha, como plato de mole, más grande que la de cualquiera de aquí. Casi al mismo tiempo, todos dijeron lo mismo. «Es el carbonero Anacleto, nadie más tiene esa maldita nariz». Se soltaron como posesos rumbo al jacal del carbonero, allá donde empieza el monte de encinos. Yo fui detrás, rengueando, con el brazo envuelto en mi camisa y la sangre bajándome hasta los dedos. El perro vino conmigo, arrastrando la pata pero sin quedarse atrás. La puerta del jacal estaba abierta. Anacleto estaba sentado en el suelo, con la mano izquierda envuelta en un trapo negro de carbón y sangre. Nos miró con ojos humanos, asustado de verdad, y alcanzó a balbucear. «No, perdónenme la vida. Yo no...». No lo dejaron terminar. Lo sacaron a rastras, le dieron con piedras, con palos, con machetes, le reventaron la cabeza contra el tronco donde partía la leña. Cuando ya no se movía, le echaron queroseno y lo prendieron fuego. Igual que a los hornos donde quemaba carbón. Entonces alguien escuchó el llanto. Venía del horno grande. Abrimos la puerta de hierro y ahí estaba Marilú. Estaba viva, muy golpeada, con el cuerpo desnudo y lleno de moretones y marcas.
La sacaron cargando, se abrazó a su padre y no habló en 3 días por el espanto y por lo que ese maldito le hizo. El cuerpo del carbonero se quemó hasta quedar en huesos. El olor a carne chamuscada se quedó en el aire. Esa noche me quedé en la escuela vieja. Unas mujeres me limpiaron el brazo como pudieron y luego atendí al perro. Tenía la pata abierta por las uñas del nahual. No era profunda, pero le dolía. Le lavé la herida con agua hervida y le puse un emplasto de árnica, sal y manteca caliente, como me enseñó una vieja curandera hace años. Luego lo vendé con tiras de una de mis camisas. El animal se dejó hacer todo. No se movió ni una vez. Nomás me miraba fijo, confiado, como si entendiera que eso también era parte del trabajo o del trato. Esa noche durmió a mi lado pegado a mí, respirando despacito. Afuera el pueblo seguía en vela, pero por primera vez desde que llegué pude descansar sin temor, solo cansancio. Al amanecer me pagaron 2,000 pesos en billetes sucios, 6 chivas flacas y un costal de maíz. Me dieron las gracias sin levantar mucho la cara, como la gente que agradece algo necesario, pero que preferiría no tener que volver a necesitar nunca. Antes de marcharnos le di de comer un pedazo de carne seca a sombra, como bauticé al perro. Le di un poco de caldo ralo que me sobró. Comió despacio, sin aborazarse, como si supiera que ya no había prisa. Subí al camión del mediodía. El perro subió conmigo, cojeando todavía pero firme. El chofer ya no tuvo miedo de entrar al pueblo. Mientras San Isidro se quedaba atrás, envuelto todavía en olor a humo y a carne quemada, me palpé la herida del antebrazo. Otro recuerdo más de una pelea contra algo que, según muchos, no existe. Otro nahual menos en el mundo. Miré al perro dormido a mis pies, con la pata vendada. No sabía de dónde había salido, ni a quién había perdido antes de seguirme, pero sí sabía una cosa: ya no caminaría solo. Y mientras me sigan llamando desde pueblos donde el miedo no deja dormir, el perro y yo vamos a seguir andando. Así me gano la vida, y por estos rumbos sobran esos malditos brujos, porque hay cosas que los perros ven antes que nosotros, y hay peleas que un hombre no debería enfrentar solo.